Continuación, mi grupo y yo presentaremos ejercicios del análisis de circuito Robbins, cuarta edición. El ejercicio 17 dice, repite problema 16 para el circuito 560. Aquí tenemos nuestro circuito 560. Literal A dice, utilice la ley de Kirchhoff para encontrar la caída de voltaje en R2 y R3. Determinar la magnitud de la corriente y encuentre la resistencia desconocida de R1. Aquí podemos ver nuestras incógnitas. Esta es la resistencia desconocida y los voltajes de caída en R2 y en R3 que no son conocidos. La única voltaje de caída que tenemos aquí es el 7,5 voltios, que es de R1. Entonces, primero, yo le vi más factible comenzar por el ítem C. ¿Qué nos dice el ítem C? El ítem C nos dice que encontremos la resistencia conocida con R1. Entonces empezaremos con esta fórmula de aquí, que es la resistencia total. Entonces, la resistencia total en nuestro ejercicio va a ser igual a R1, que es nuestra incógnita, como podemos ver aquí. Nuestra resistencia 2 es 4,7. Entonces ponemos R1, esto más R2, que es 4,7 kiloohmios. Y esto más la resistencia 3, que es 3,6 kiloohmios. Entonces, vamos a hacer una relación con nuestra ecuación del divisor de voltaje. Entonces, vamos a empezar a resolver esto. Ya, que nos dice que el voltaje es igual a la resistencia sobre la resistencia total, y eso es por toda la fuente. Entonces, vamos a empezar con R1, que va a ser igual a la resistencia 1 que tenemos de incógnita y nuestra resistencia total, que es R1, más 4,7 kiloohmios. Esto más 3,6 kiloohmios. Y todo esto se multiplica por el voltaje total, que es 60 voltios. Perdón. El voltaje total era 16 voltios. Listo. ¿Cómo sabemos? Conocemos el dato de la caída de voltaje en R1, que es 7,5. Entonces, reemplazamos 7,5 voltios es igual a la resistencia 1 sobre R1 más la suma de estos dos voltajes, que nos va a dar 8,3 kiloohmios. Y esto va a ser 7,5 voltios. Este que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces, R1 más 8,3 kiloohmios. Y esto va a ser igual
aquí nos olvidamos de poner la fuente, que era 16 voltios. Y esto va a ser igual a 16 voltios en la resistencia 1. Entonces, haciendo toda la resta, nos va a quedar, primero tenemos que pasar el 16R1. Entonces nos quedaría 7,5 R1 y esto menos 16 R1. Y esto va a ser igual a menos 62,25 kiloohmios. Y aquí vamos a hacer la resta. Nos va a quedar 8,5 R1. Esto es igual a menos 62,25 kiloohmios. Y ahí podemos obtener nuestro valor de la resistencia 1, que nos va a dar a 7,32 kiloohmios. Esa sería nuestra resistencia 1. Lo vamos a poner de otro colorcito. Ya, de ahí procederemos a hacer lo mismo, a resolver el literal A. Aquí ya podemos sacar la resistencia total para poder conocer lo que nos pide el literal A. Dice: utilice la ley del voltaje de Kirchhoff para encontrar las caídas del voltaje en R2 y en R3. Entonces, la resistencia total va a ser igual, ya transformando de kiloohmios a ohmios, va a quedar 7.323,52 ohmios. Y esto más 47.000 ohmios. Son más 36.000 ohmios. Entonces nuestra resistencia total nos va a quedar a 15.623,52 ohmios. Después proseguimos a hacer ya, para encontrar los voltajes en R2, tenemos que nuestra R2 era igual a 1700 ohmios sobre la resistencia total, que la tenemos ahí, y eso multiplicado por los 16 voltios. Y esto nos va a dar como respuesta resultado 4,81 voltios. Y lo mismo haremos para el voltaje en la resistencia 3. Entonces ponemos que la resistencia 3 es igual a nuestra resistencia 3, que es 36.000 ohmios. Y aquí sobre la resistencia total, que ya la sacamos arriba,
y esto por nuestro voltaje de la fuente, que es 16 voltios. El voltaje en R3 nos va a dar igual a 3,69 voltios. Para el literal B solo nos pide sacar la corriente, entonces sabemos que podemos utilizar que la corriente es igual a E sobre la resistencia total. E sobre la resistencia total. Listo. Reemplazamos en esta fórmula y tenemos que la intensidad es igual a 16 voltios para la resistencia total. Y ya la tenemos ahí. 15 ohmios. Listo. Entonces nuestra intensidad. Entonces vamos a tener que la intensidad va a ser igual a 1,024 miliamperios. Eso es todo y esa sería la resolución del. A continuación vamos a dar solución al ejercicio 13 que dice: para las redes de la figura 6.56 determinar el valor de las resistencias desconocidas para que resulte la resistencia total que se indica. La resistencia total que se indica es de 400 kiloohmios. También podemos ver una resistencia que vamos a llamar la resistencia 1 de 500 kiloohmios. Entonces, nuestra duda es qué valor debe tener R, que lo vamos a llamar R2, para que nuestra resistencia total sea de 400 kiloohmios. Entonces vamos a usar la siguiente fórmula. Normalmente se utiliza que la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, pero cuando tenemos solamente dos resistencias es más útil y más eficiente utilizar la siguiente fórmula, que nos dice que la resistencia total es igual a la multiplicación de dichas resistencias sobre su suma. Bien, entonces vamos a reemplazar los datos que tenemos. Tenemos una resistencia total de 400 kiloohmios. Y esto sería igual a nuestra resistencia 1, que sería 500 kiloohmios por R2 sobre la suma de 500 kiloohmios más R2. Listo, vamos a desarrollar nuestra fórmula
tal que pasamos a multiplicar el factor de 500 más la resistencia 2, y esto es igual a 500 resistencia 2. Hacemos la multiplicación y tenemos que 400 por 500 es igual a 200.000 más 400 por R2, 400 R2 es igual a 500 R2. Estos 400 pasarían acá a restar y nos quedaría que 200.000 es igual a 100 R2. Y por último despejamos R2 teniendo que R2 debe tener una resistencia de 2000. Recordemos que estamos trabajando en kiloohmios. Para que la resistencia total sea de 400 kiloohmios. Y listo, ese sería el ejercicio. A continuación voy a explicar el ejercicio 25 que dice, sin usar lápiz, papel o calculadora, determinar la resistencia aproximada de la red de la figura 668. Como se puede observar, aquí está la figura 668. Pide sacar la resistencia total o resistencia equivalente de estas tres resistencias que están en paralelo. En este caso, para sacar la resistencia equivalente, la fórmula para sacarle a estas resistencias en paralelo, cuando son más de 3, es 1 sobre la fracción de 1 sobre la resistencia, en este caso 30, sobre la resistencia otra de 30, y la última resistencia, que sería 1 sobre R de 100. Reemplazamos los valores, 30 igual la otra resistencia de 30, y la otra en cambio como está en 100, significa 100K, tenemos que transformarles en ohmios, y me quedaría 1000 ohmios. Al resolver y aplicando esta fórmula de aquí, el valor de resistencia es de 15 ohmios. Esta explicación se da por lo que para resolver de manera mentalmente, sin ocupar lápiz ni calculadora, se debe seguir este proceso. Tenemos que tener en cuenta que para que se pueda resolver sin hacer el proceso y hacerlo mentalmente, debemos manejar bien estas fórmulas y saber cómo ocuparlas en este caso. Eso sería todo. Muchas gracias.